¿Por qué crees que, a tu parecer, ¿no?, como periodista, no salió bien este golpe? No salió bien este golpe por una serie de razones que en ese momento no eran controlables por los responsables de ese golpe de Estado. No se midieron bien las fuerzas en el sentido de que posiblemente por la propia influencia de algunos grandes medios de comunicación entre los responsables que eran ajenos a Venezuela y que no conocían la realidad de Venezuela, no esperaban que existiera tanto apoyo popular hacia la figura de Hugo Chávez y que él se sintiera tan fuerte y con un entorno mucho más fuerte de lo que pensaban. Creían que las grietas en el poder eran mayores y que las grietas en la sociedad eran mayores. No se midieron bien esos esfuerzos y el golpe de Estado finalmente no acabó por triunfar, y los propios responsables tuvieron que echar marcha atrás en pocas horas y reconocer nuevamente a Hugo Chávez como presidente de Venezuela. En la película Diamantes de Sangre, recientemente estrenada en España, hay un pasaje en el cual precisamente un nativo de este país africano en el cual se suceden los hechos dice: menos mal que no tenemos petróleo. Y creo que el petróleo aquí siempre es ¿cómo se llama? El motivo, ¿no? Es el motivo, ¿no?, fundamental. Es decir, nada mueve tanto dinero como el petróleo, nada mueve tantos intereses geoestratégicos como el petróleo, nada mueve tanto al mundo como los hidrocarburos, que son fundamentales tanto en su extracción como en su comercialización, como en su uso, para que determinadas naciones sigan en su estatus de poder y determinados elementos del sistema económico sigan también en su situación. En el caso de Venezuela, ¿qué ocurre? Que es uno de los grandes países productores del mundo de petróleo, que durante muchos años, durante varias décadas, el petróleo de Venezuela no ha estado en manos del propio pueblo venezolano, no ha estado en manos de la administración venezolana, sino que la mayor parte de la extracción del petróleo y de los beneficios de la extracción del petróleo reportaban en las industrias extractoras, en las grandes multinacionales del mundo del petróleo, fundamentalmente europeas y, por supuesto, norteamericanas. Y los beneficios que generaba ese petróleo, por el cual además estas multinacionales no pagaban impuestos, tenían una vida muy cómoda en esos años 80 y 90 en Venezuela, y obtenían una rentabilidad de ese petróleo realmente extraordinario. Pero a raíz de la llegada de Hugo Chávez se inicia un proceso de nacionalización de los recursos energéticos que finaliza el pasado mes de mayo, de modo que las industrias petrolíferas, las grandes multinacionales, si bien no se les cierra la posibilidad de trabajar en Venezuela, sí van a pasar a ser en todos y en cada uno de los pozos extractores de petróleo, van a ser unos accionistas o van a tener unas participaciones que nunca van a ser mayoritarias, porque la mayoría de la participación de esos beneficios va a ser de la empresa estatal de petróleo en Venezuela. El hecho de que eso haya supuesto y suponga una serie de pérdidas tan enormes a la gran industria petrolífera a nivel mundial es una de las razones, o quizá posiblemente la más importante de las razones, que lleve a toda esta enorme persecución de la figura de Hugo Chávez, a toda esta enorme demonización. Los que se estaban enriqueciendo a costa del petróleo venezolano ya no se pueden enriquecer, y la derivación de ese dinero además puede suponer un ejemplo al resto del mundo y al resto de los países productores de petróleo que no interesa a los Estados Unidos, no interesa que el ejemplo de Venezuela cunda. Posiblemente que en Venezuela las industrias petrolíferas norteamericanas y europeas no sean las mayoritarias, no rompe totalmente su sistema, pero si muchos otros países productores de petróleo siguen el ejemplo de Venezuela, sí que ese sistema de hidrocarburos que existe y del mercado de hidrocarburos que existe puede tambalearse, e indiscutiblemente los poderosos, los que están en los puestos de poder visible, que son pagados por los que están en los puestos de poder invisible, que son el gran capital, no están, por supuesto, por la labor de seguir beneficiando este tipo de políticas, y por eso se provoca y se produce toda esta inmensa demonización de la figura de Hugo Chávez o de Correa o del presidente boliviano. Pero en este caso, por ejemplo, del petróleo, Estados Unidos quizás esté produciendo la demonización de Chávez, pero es uno de sus principales clientes, ¿no? Casi el 20% del petróleo que consume Estados Unidos viene de Venezuela. Sí, porque en cierto modo Estados Unidos necesita a Venezuela. El petróleo que consume el norteamericano, en ese 20%, sale de los pozos petrolíferos. Pero ese 20% de petróleo genera una serie de dividendos. Antes, el 100% de esos dividendos iban a parar a las arcas de la industria petrolífera norteamericana. Ahora,
ni siquiera el 50% de esos dividendos va a parar a las arcas de la industria petrolífera norteamericana, sino que la mayor parte, más del 50% de esos dividendos, va a parar a las arcas del Estado venezolano. Y esa pérdida de poder por parte de quienes manejan el negocio del petróleo es lo que no se quieren perder, lo que no quieren perder, aunque indiscutiblemente tampoco quieren estirar la cuerda hasta tal punto que se pueda cerrar el grifo de Venezuela hacia los Estados Unidos. No interesa a Venezuela, por supuesto, pero tampoco interesa a Estados Unidos, que sigue requiriendo de ese petróleo, de ese 20% de petróleo, de 1 de cada 5 litros de petróleo para seguir funcionando y para seguir siendo la potencia que es. Por lo visto, los think tanks a través de la historia han venido funcionando, ¿no? Clandestinamente. ¿Qué opinas de los archivos que se han desclasificado hace poco de la CIA, en el cual se dice que se intentó matar muchas veces a Fidel Castro, ¿no? Sí. Cosa que en su tiempo se negó muchas veces. Sí, como siempre se ha negado, como se niega también con Hugo Chávez, como se ha negado con tantos personajes de estas características, enemigos, con razón o sin razón, de los Estados Unidos, y Fidel Castro lo ha sido durante décadas. Durante la Guerra Fría, uno de los enemigos, el enemigo por lo menos en América, era Fidel Castro, y parece que las miras de la CIA apuntaban de forma directa hacia el dictador cubano como alguien a eliminar, y posiblemente nadie en el mundo ha sido víctima de tantos intentos y de tantos planes de asesinato como el propio Fidel Castro. Se libró de todos, incluso algunos analistas que van a veces todavía más allá de las apariencias llegan a plantear la posibilidad de que tantos errores en los intentos de asesinato de Fidel Castro no son casualidad, que muchos de esos errores pueden explicarse porque en realidad a Estados Unidos tampoco le ha interesado nunca acabar con su enemigo. Una de las características fundamentales de los grupos que forman parte del gobierno invisible del que hablo en este libro, una de las características fundamentales de estos grupos es trabajar de cara a la opinión pública la exageración y la presencia mediática permanente de enemigos. Los enemigos del poder, su propia existencia, beneficia a una serie de intereses, beneficia a movimientos geoestratégicos, beneficia la realización y la redacción de nuevos tratados internacionales, beneficia el comercio petrolífero, el militar, el farmacéutico, beneficia el movimiento del sistema capitalista actual, la existencia de enemigos. Fidel Castro, el hecho de que se haya mantenido como un enemigo durante mucho tiempo, ha facilitado una serie de operaciones durante 30, 40 años en América Central y en América del Sur, que han hecho necesarios casi que él estuviera ahí, y que todo a veces da la sensación de que era un gran teatro de la CIA que nunca se llegaba a cumplir, porque si la CIA hubiera querido, podría haber acabado posiblemente con Hugo Chávez con Fidel Castro, y todos los intentos durante tantos años. Se puede fallar alguna vez, se puede fallar 10 veces, pero no durante 40 años, ¿no? Todos esos intentos, tal y como estaban planificados, no parece que tuvieran el objetivo final de derrocar a Fidel Castro, algo que podría incluso estar ocurriendo con el propio Hugo Chávez en la actualidad. Una cosa son las apariencias, pero en el fondo Estados Unidos necesita enemigos, y necesita enemigos en cada zona. Cuando Fidel Castro está a punto de dejar de serlo, lo va a dejar de ser en los próximos años, quizá tener la figura de Hugo Chávez que sustituya a la demás. Agradecemos la visita de Bruno Cardeñosa, y Bruno, ya sabes, te esperamos a otra ocasión aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros.